Asimismo es necesaria porque existiendo la posibilidad que se amplíe la investigación por otros ilícitos y se comprenda a otras personas. Respecto a la duración de la medida, ha señalado que teniendo en cuenta que se ha iniciado la investigación preparatoria, falta actuar una cantidad importante de diligencias que dependen de otras instituciones y de recabar información de otro país. Señala que es razonable y proporcional por el plazo de 9 meses. Respecto a los argumentos expuestos por la defensa técnica, se debe señalar que la defensa técnica de la procesada Jennifer Elizabeth Bustamante Moretti en audiencia contradice los argumentos expuestos por el Ministerio Público en los siguientes términos. Con respecto a los elementos de convicción fundados y graves señalados por el fiscal, señala que en el Perú se debe respetar que los procesos tienen derecho a ser investigados de manera libre. Sin embargo, a raíz de estos actos de corrupción, parece que las reglas habrían cambiado. Ahora la Fiscalía solicita detención para investigar, hecho que atenta contra la estabilidad jurídica del país. El Ministerio Público asevera que mi patrocinada con su conducta habría omitido y habría facilitado la fuga del procesado Inostroza Pariachi. Sin embargo, señala que es deber del juez verificar si encuadra las conductas penales o no. Siendo así, nos encontramos en un concurso ideal de delitos donde la pena a aplicar es la del delito más grave. Además, cuestiona que al momento de su huida del país de César José Inostroza Pariachi, por ende, la tipificación estaría mal dada, pues no calzaría en el artículo 404, segundo párrafo del Código Penal, por el hecho de ser considerado el delito de pertenecer a una organización criminal. Respecto a que mi patrocinada era la única persona que no sabía que el señor Inostroza tenía impedimento de salida, la misma del todo no es cierto, toda vez que al momento de ser consultados los testigos Johanny Dominga Rugel Sullón, Cristian William Marchán Ramírez, a la pregunta realizada si tenían conocimiento que la obra investigada habría sido notificada, dijeron que no. Que respecto a la auditoría, ha cuestionado por ser ofrecida por la parte agraviada, pero para ello necesitamos una pericia técnica, la misma que nos dirá si estuvo o no desactivado el ingreso o salida del país en la fecha 7 de octubre del 2018. Sobre la pena probable, que es respetuoso de los delitos, asumiendo que está por un delito contemplado en el artículo 404, segundo párrafo del Código Penal, porque como defensor del principio de la legalidad está seguro que hay un concurso ideal de delitos y por tanto la pena que se aplique solo será por el delito más grave, el mismo que no alcanzaría una pena de 4 años. Respecto al peligro procesal, ha señalado el arraigo del país del imputado, atendiendo por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y sus negocios o trabajos o las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Señala que según RENIEC su dirección es así. Sin embargo, el Ministerio Público fue inducido a error, pues su patrocinada domicilia en la calle Abad Puel 200 presenta documentos como arraigo domiciliario, pues conforme a las constancias domiciliarias expedidas por la notaría, señala que vive con sus 2 hijos y vive con su madre y su padre. El arraigo laboral lo acredita con la notificación que hace su empleador, asimismo se corrobora con el denunciante Manuel Jesús Mendívez Laura, al responder la pregunta 9, donde señala que acaban de enterarse por los compañeros de trabajo que debido a un tema personal viviría en la calle Abad Puel número 200. Asimismo, hace retiro voluntario del domicilio consignado en su DNI en la fecha 3 de enero del 2018. Teniendo arraigo familiar, pues tiene 2 menores hijos, el asiento laboral está acreditado con el contrato administrativo de servicios de fecha 29 de diciembre de 2015, la misma que es prorrogada mediante adenda hasta el 31 de octubre del 2018. Señala que se encuentra vigente para su empleador porque con fecha 19 de 2018 se resuelve imponer la medida temporal conforme a los fundamentos expuestos. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento señala que no estamos ante un delito de cadena perpetua y la tesis de un concurso ideal, si esto es así, no superaría los 4 años en un entendido de someterse a una terminación anticipada, por lo tanto no estamos ante la gravedad de una pena. Respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de la imputada para repararlo, señala que no se ha explicado sobre la magnitud del daño causado, cómo llega Pariachi desde Lima hasta Tumbes, sino por el tema mediático pretenden culpar a su patrocinada. Respecto a que tampoco se advierte una actitud voluntaria de la investigada de colaborar con la justicia para el esclarecimiento de los hechos, el señor fiscal ha señalado que requiere que mi patrocinada diga algo cuando ella no sabe nada,
Se ha reiterado que ella hizo el procedimiento de atención, que ella selló el pasaporte, pero más no puede señalar toda vez que desconoce. Respecto al peligro de obstaculización, señala que esto no está latente el peligro de obstaculización en razón a los siguientes presupuestos. Esto es, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Señala que estas auditorías se hacen en la ciudad de Lima, que su patrocinada no tiene acceso a dichas oficinas, además de ello que su patrocinada no ingresará a su centro de labores. Respecto a quien influirá para que sus coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal, reticente, señala que no podrá influir contra otro imputado, pues no existe, no se ha señalado contra quienes va a declarar, por tanto no se puede pensar que va a influenciar en el presente proceso. En lo que refiere a la proporcionalidad de la medida, señala que existen medidas menos gravosas como la comparecencia con restricciones, y en cuanto a la duración de la medida, estando que no alcanzaría la pena para la prisión preventiva, señala que no se pronunciará. Respecto a la declaración de la imputada, señala que, que está conforme con los argumentos expuestos por su defensa técnica particular. Argumentos jurídicos del juzgado para resolver. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece los presupuestos materiales para dictar mandato de prisión preventiva, las mismas que deben concurrir copulativamente, y estas son: que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad y que el imputado, en razón de sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, o obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Delimitación del problema planteado. Expuestos los argumentos de las partes en audiencia, el problema planteado consiste en determinar si, en atención a los presupuestos materiales exigidos por ley para decretar la medida coercitiva de prisión preventiva, debe declararse fundado el requerimiento solicitado por el Ministerio Público contra la imputada Jennifer Elizabeth Bustamante Moretti, o desestimarlo y dictar otra medida coercitiva menos gravosa, tal como lo ha señalado la defensa de la procesada. 11º, análisis del caso concreto sobre los fundados y graves elementos de convicción. Es el primer presupuesto para dictar la prisión preventiva. Este requisito material, contemplado en la mayoría de los ordenamientos procesales, exige que para dictar dicha medida debe existir un alto grado de sospecha de la responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye. La Corte Suprema, a través de la casación número 626-2013 Moquegua, ha establecido como doctrina jurisprudencial que para la adopción de la prisión preventiva no se exige que tenga certeza sobre la imputación, sino que exista un alto grado de probabilidad en la concurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria. De la misma manera, establece que sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia, evaluando individualmente y en conjunto, extrayendo la fiabilidad y el aporte para concluir si la probabilidad es positiva. En el presente caso, de lo oralizado como de lo vertido por el abogado de la defensa privada, se advierte que si bien el abogado ha cuestionado señalando que para investigar primero se captura a la persona, cuando debe ser lo contrario, que respecto a ello debemos señalar que como abogado conoce y debe recurrir a los mecanismos que la ley le ampara para poder interponer los recursos de apelación o tutelas de derechos que estime conveniente si ve afectados los derechos de su patrocinada. Pues por tratarse de una prisión preventiva, la misma se debatirá solo los presupuestos establecidos ya anteriormente señalados. Siendo así, respecto a la vinculación con el hecho delictivo, en primer término se tiene el informe número 338-2018, donde en las conclusiones emitidas por el director de la Oficina General de Tecnología de Información, Comunicación y Estadística, Migraciones, Johnny Ronald Meregildo Ramos, el mismo que señala que en el reporte de auditoría de movimiento migratorio anulados el día 7 de octubre del 2018 del puesto fronterizo de Tumbes, se ha identificado que Jennifer Elizabeth Bustamante Moretti es el nombre de la operadora. La misma que realizó 7 registros de anulación, indicando como movimiento de anulación en todos los casos error de digitación. Esto se encuentra corroborado conforme se observa que efectivamente existen 2 registros migratorios que fueron realizados a las 4:09 y 4:10 horas del día 7 de octubre,
fecha de control y anulados a las 4:12 y 4:13. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que en dichos registros de DNI anulados corresponderían al número 42854043, para luego de la revisión darse con la sorpresa que correspondería al nombre de la aludida servidora. Siendo así, con ello se determina con alto grado de probabilidad su participación en haber facilitado la fuga de César José Inostroza Pariachi, que si bien existe el video de la Cámara de Local de Migraciones que pertenece al país del Ecuador, no coincidiendo las horas con el reporte de auditoría, sin embargo, se debe tener en cuenta que las cámaras de local de detención de migraciones pertenece al país del Ecuador y el reporte de auditoría pertenece al sistema de auditoría del Perú. Además de ello, pese a haber tenido la oportunidad la procesada, ya sea ella o por intermedio de su abogado, no ha explicado razonablemente el motivo de dicha anulación o el motivo de haber digitado su propio número de DNI. En lo que respecta al cuestionamiento al reporte de auditoría señalado por parte del abogado defensor, se debe señalar que dicha pericia está acreditada por la institución de migraciones y la misma ha sido solicitada por el representante del Ministerio Público, conforme se tiene la providencia número 5/2018, de fecha 22 de octubre del 2018, por tanto su validez está acreditada y de existir alguna alteración a dicha auditoría, podría ser pasible de una denuncia penal. Asimismo, su participación de la procesada en la atención al momento que realizaba la huida del país la persona de César José Inostroza Pariachi se encuentra debidamente acreditada, pues conforme se entiende de la abundante información documentada presentada por el representante del Ministerio Público, la misma que se observa su participación en la atención y sellado del pasaporte, lo cual no ha sido objetado ni cuestionado por la defensa del imputado, más bien en este acto de audiencia ha reconocido fehacientemente que conforme a las imágenes, ella es quien atendió a la persona de César José Inostroza Pariachi, pero sin embargo desconocía en ese momento de quién se trataba. Ello se encuentra corroborado con el rol de turno de personal de migraciones del servicio del día 6 al 7 de octubre del año 2018, con el cronograma de servicio CEVAP Cabecera Ecuatoriana, primera quincena, octubre del 2018, con el CEDI, con la denominación Registro Cámara de Seguridad Control de Migraciones, así como el parte de asistencia del personal a nombre de Jennifer Elizabeth Bustamante Moretti. Respecto a lo argumentado por la defensa del investigado, señalando que no tenía conocimiento que la persona de César José Inostroza Pariachi estaba con orden de impedimento de salida del país, además de ello, al momento de hacerse el respectivo sellado de pasaporte, no lo reconoció porque estaba vestido de forma diferente conforme los medios lo publicitaban. Se debe señalar que de conformidad con el artículo 158 del Código Procesal Penal, para la valoración de la prueba, el juez debe observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Siendo ello así, a criterio de este juzgador no resulta creíble lo manifestado en esta audiencia, que la procesada no tendría conocimiento que dicha persona, esto es César José Inostroza Pariachi, tenía impedimento de salida del país. Ello en primer término porque no se trata de una servidora que tiene pocos meses de laborar en dicha área. Es una servidora que viene laborando en dicha institución en un aproximado de más de 4 años, la misma que debido a su antigüedad conoce a plenitud sus deberes y funciones que debe realizar en dicha oficina. Además de ello, se debe señalar que la procesada tiene un proceso abierto en su contra en el expediente 238-2017 por el delito de omisión de funciones, donde la procesada habría incurrido en no poner en conocimiento a la autoridad correspondiente y dar cuenta de la alerta de requisitoria de una persona de nacionalidad colombiana. Ello de conformidad con la disposición número 2 de fecha 15 de febrero del año 2018, lo que hace entrever que si ya tenía una investigación en su contra anteriormente, debería actuar con más diligencia, aunado que respecto al impedimento de salida del país de César José Inostroza Pariachi era de conocimiento público y más aún debe tener conocimiento una persona que labora en dicha área de control de migraciones. Además de ello, la propia institución, mediante copia de memorando múltiple número 790-2018 Migraciones, de fecha 13 de julio del 2018, dirigido por el subgerente de Movimiento Migratorio, dirigió a los jefes zonales de migraciones, entre ellos a Tumbes, poniendo en conocimiento del impedimento de salida del país de César Inostroza Pariachi. Que si bien el abogado ha cuestionado que no encuadraría los hechos dentro de
lo que contempla el delito de encubrimiento personal en su modalidad agravada, pues señala que al momento de efectuarse la huida no estaba considerado el delito de pertenecer a una organización criminal. Sin embargo, respecto a ello debemos señalar que, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, señala que corresponde a la Comisión Permanente a acusar ante el Congreso, entre otros, a los vocales de la Corte Suprema, hecho que sí se habría producido y la misma habría sido publicado en el Diario El Peruano el 4 de octubre del presente año, situación por la cual, ante estos hechos, es que habría propiciado su huida del país. Siendo así, este juzgador considera que el primer presupuesto sí se cumple. Respecto a la prognosis de la pena o pena probable, no puede anclarse en una visión en abstracto, en el sentido que baste que el delito venga combinado con una pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, sino que hay que valorar que el imputado, en razón a sus circunstancias personales, la forma y medios de perpetración del injusto penal, atenuantes o agravantes, así como su relación con la víctima, vaya a vaticinar una sanción punitiva de cierta intensidad penológica. En el presente caso, no se descarta la presencia de este segundo presupuesto, pues al existir suficientes y graves elementos de convicción que vinculan a la imputada con el delito que se le atribuye, es posible avisorar una pena y la declaración de la responsabilidad del autor, más aún cuando no existe causas de exculpación o justificación de su conducta. Que si bien el abogado ha cuestionado respecto a que no se podría encuadrar dentro del delito de encubrimiento agravado en el segundo párrafo del artículo 404 del Código Penal, además de ello ha cuestionado que estaríamos ante un concurso ideal de delitos, además que al momento de producido el abandono del país, la persona de Inostroza Pariachi no se encontraba comprendido dentro del delito de pertenecer a una organización criminal, pues como se ha señalado, el Congreso ya habría acusado con fecha 4 de octubre del presente año, y respecto a los demás argumentos, en lo que va de la investigación podría adecuarse el tipo, toda vez que en esta audiencia no estamos debatiendo el saneamiento del proceso. Ello se hace en la etapa intermedia. Sobre el peligro procesal, es posición unánime en la doctrina que este tercer presupuesto procesal que exige la prisión preventiva, es decir, el peligro procesal, es el más importante y en razón por la que se dicta dicha medida. Este elemento, como el señalado por el Tribunal Supremo de la República, tiene carácter subjetivo, pero objetivo legalmente a través de diversos criterios de carácter meramente enumerativos y por ende reconoce un margen de discrecionalidad en los jueces. El artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal establece una serie de indicadores para determinar el peligro procesal, tanto en su vertiente de peligro de fuga como de obstaculización. Siendo así, el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. El arraigo son las condiciones propias de cada imputado que lo sustentan en un determinado espacio geográfico, que determinan estas condiciones estableciendo un vínculo entre el procesado, las razones familiares o materiales que coinciden en la permanencia en la localidad. Se trata, por tanto, de un dato esencial para ponderar la posible inclinación de fuga del imputado. En lo que respecta a este indicador, el Ministerio Público en este acto de audiencia no ha reconocido que la imputada cuente con arraigo familiar ni arraigo domiciliario, pues vive en la calle Abad Puel número 200, ni tampoco arraigo laboral. Sin embargo, el abogado defensor ha señalado contar con todos los arraigos. Siendo así, a criterio de este juzgador señala que en lo que respecta al arraigo domiciliario y familiar, este sí se encuentra acreditado con las documentales que se han corrido traslado y han sido puestos a disposición del Ministerio Público, siendo estos la constancia domiciliaria, la misma que señala que la investigada domicilia en el Jirón Abad Puel número 200, con el DNI de sus menores hijos de iniciales NABI y TABI. Sin embargo, respecto al arraigo laboral, el mismo no se encuentra debidamente acreditado, pues como producto de estos hechos habría perdido su arraigo laboral, pues se le ha prescindido su contrato que tenía con la institución donde laboraba. Respecto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, en cuanto a la magnitud de la pena, este indicador debe analizarse en función a la incidencia
en una mayor tentación de fuga en el imputado, en la medida en que considere que cuanto más sea grave la pena, mayor será la posibilidad que el imputado pueda eludir la acción de la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 297, resalta la importancia de este presupuesto cuando señala que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado pueda fugarse para eludir la acción de la justicia. Es menester señalar que la imposición de la prisión preventiva basada únicamente en la gravedad de la pena a imponerse resulta inconstitucional, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esta debe ser apreciada conforme al caso concreto. Siendo así las cosas, si bien la Fiscalía precisa que el delito atribuido al imputado tiene una pena combinada no menor de 7 años en el extremo del delito de encubrimiento personal y por el otro delito en la pena de 2 años, por lo que la misma resulta ser bastante, teniendo en cuenta que el grado de sospecha es alto, por la probabilidad que la imputada pueda intentar a la fuga es altamente probable. Respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, en cuanto a este presupuesto, efectivamente se ha causado un daño irreparable al Estado, se ha conseguido sustraer la acción de la justicia de César José Inostroza Pariache. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. La actitud del procesado, tanto en la investigación preliminar como en el proceso penal, es uno de los presupuestos claves para determinar si sujetará a él o no. Ello implica examinar la voluntad del procesado o no entorpecer el esclarecimiento de los hechos, de acudir a las citaciones efectuadas, mas no la obligación de proporcionar información que lo vincule con la imputación. Sin embargo, debe señalarse que para el presente caso, la procesada, pese a tener conocimiento de los delitos que se le imputan, optó por guardar silencio y debido a tener conocimiento que estaba con orden de detención preliminar, optó por presentarse voluntariamente. Respecto al peligro en la vertiente de peligro de obstaculización, se señala que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Este presupuesto hace referencia a una probable actividad de la imputada basada en su disposición material para eliminar, malbaratar, manipular, destruir o ocultar fuentes o medios de prueba que lo vinculen directa o indirectamente con la imputación, la misma que estando en libertad podría influir en los testigos para que actúen a su favor. Respecto a en que influirá con los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o ambigua, para evaluar este criterio debe tenerse en cuenta la disponibilidad de recursos o medios por parte de la imputada, tendientes a alterar o influir en otros procesos, testigos o peritos, a través de actos propios o por terceros, a la luz de las condiciones personales del procesado, como puede ser de grado de ascendencia e influencia o de poder que podría ejercer sobre terceros. Siendo así, respecto a este tercer presupuesto, a criterio de este juzgador considera que se cumple. En cuanto a la proporcionalidad de la medida de coerción, el artículo 253, inciso 2 del Código Procesal Penal recoge el principio de proporcionalidad cuando establece que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respecto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Este principio además se encuentra reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De este modo, este principio, como bien lo señala Orey Guardia, ilumina todo el conjunto de medidas de coerción, no siendo necesario hacer una distinción en cuanto a sus implicancias en relación al derecho que se busca tutelar, al derecho que se transgredió, a la finalidad que se persigue. El Tribunal Constitucional ha establecido 3 filtros que deben superarse para que una medida de coerción sea proporcional, que la medida de coerción proporcional a elegir sea idónea, principio de idoneidad. Este juicio exige que el juez debe cumplir a través de la motivación de la resolución que conceda dicha medida, o en su caso el fiscal debe fundamentar al momento de solicitarla, precisar si la afectación del derecho resulta pertinente y adecuada para conseguir el objetivo propuesto, a la vez que dicho objetivo debe enmarcarse dentro de un parámetro constitucional.
Segundo, que la medida de coerción procesal a elegir sea la menos gravosa entre las más idóneas, principio de necesidad, en su acepción de mínima intervención. Este segundo filtro consiste en identificar la menos gravosa dentro del conjunto de medidas de coerción para que a su vez sean de aplicación indispensable. Respecto al tercer filtro, que la medida de coerción procesal a elegir sea proporcional en sentido estricto, principio de ponderación. Para llegar a este estadio se exige que se hayan superado los otros filtros. Aquí el juez debe precisar si la medida de coerción a imponer en el caso concreto, tomando en consideración que cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. En el presente caso, el representante del Ministerio Público ha cumplido con fundamentar debidamente la proporcionalidad de la medida de coerción, siendo que este juzgado considera que en este caso es proporcional, debido a que no solo se trata de una pena grave, sino que existen elementos de convicción fundados y graves que vinculan directamente a la imputada con el delito en materia de investigación. La posibilidad de una pena por encima de los 4 años es altamente probable. Además de ello, no se ha descartado el peligro procesal, pues no se puede dejar de lado que la imputada ha demostrado en esta investigación al no quererse someter a la acción de la justicia y esclarecer los hechos en materia de investigación. Respecto a la duración de la medida, el artículo 253, inciso 3 del Código Procesal Penal reconoce el plazo de duración de la medida de coerción como un requisito a tener en cuenta al momento de solicitar la medida de coerción, cuando señala: la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario. En cuanto a la duración de la medida de coerción, el representante del Ministerio Público solicita 9 meses. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en audiencia, existe actos de investigación pendientes de realizar. Conforme se tiene del cuaderno de formalización de la investigación preparatoria, existen diligencias como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la investigada, la misma que se realizará en la ciudad de Lima, ocasionando una demora considerable. Asimismo, recabar información del jefe de Inmigraciones de Huaquillas, Ecuador, el mismo que por tratarse de una gestión internacional, esta se hace mediante el sistema de cooperación judicial internacional, siendo que solo para gestiones del trámite es un promedio de 90 días de anticipación, por lo que siendo esto así, la misma resulta ser razonable de otorgar el plazo de 9 meses. Por las consideraciones antes expuestas, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Zarumilla de la Corte Superior de Justicia de Tumbes resuelve, primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Zarumilla, sustentada oralmente en audiencia en el día de la fecha. Y en consecuencia, segundo, dictar mandato de prisión preventiva contra la imputada Jennifer Elizabeth Bustamante Moretti, identificada con DNI número 42854043, en la investigación que se le sigue como presunta autora del delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de encubrimiento personal, ilícito previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 404 del Código Penal, y contra la Administración Pública en la modalidad de omisión de funciones, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado Ministerio del Interior, precisándose que la medida coercitiva tendrá una duración de 9 meses, computadas a partir del día 19 de octubre del año 2018, fecha en que se puso a derecho ante este juzgado, la misma que vencerá el día 18 de julio del año 2019, al término de los cuales la imputada obtendrá su inmediata libertad, salvo que exista mandato judicial distinto. Tercero, disponer el internamiento preventivo de la imputada en el establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro, debiendo para tal efecto girarse las papeletas de internamiento respectiva. 4. Remitir copia de la presente resolución y del formato respectivo al Registro Nacional de Procesados y Sentenciados para los fines de ley. 5. Disponer que la Policía Nacional del Perú traslade a la imputada al establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro con las medidas de seguridad del caso, debiendo de dar cuenta del despacho una vez cumplido este mandato. 6. Archivar de modo definitivo el presente cuaderno una vez que quede consentido y ejecutoriada la presente resolución. Se ha emitido la resolución en los términos señalados, quedando notificado en este acto las partes procesales. ¿Se encuentra conforme, señor fiscal? Conforme, señor juez. Señor abogado. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Bien, señor, téngase por interpuesto el recurso de apelación presentado por la defensa técnica, debiendo fundamentarse dentro del plazo de ley correspondiente, bajo apercibimiento de declararse inadmisible en caso de no realizarlo. Siendo las 7:47 de la noche, se da por concluida la presente audiencia.